El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. México, un país que históricamente siempre ha sido tierra de refugiados, que le ha abierto las puertas a las personas que han sido víctimas de una situación de guerra. En estos tiempos de Segunda Guerra Fría, al ser Ucrania, en este caso la nueva Vietnam, y vivir una situación de guerra como nunca antes, al menos en el siglo XXI, se tenía contemplado en el mundo occidental, es que ahora México abre las puertas a los ucranianos, muchos de ellos con la espera de conseguir un asilo político en Estados Unidos, cuestión que se ha modificado no hace mucho tiempo con las oleadas y las famosas caravanas de personas provenientes de Centroamérica. Asimismo, algunas caravanas provenientes de Haití y más recientemente personas provenientes de Afganistán. Todo esto es un conjunto de culturas, de orígenes y costumbres que por supuesto repercute en la vida de las ciudades fronterizas, que se ha modificado de forma exponencial en los últimos años. Ahora que llegan ucranianos y rusos, habría que cuestionar muchas cosas sobre esta nueva migración. Muchos de ellos, quienes puedan conseguirlo, habrán de tener una nueva vida y quienes no, habrán de optar entre quedarse en México y hacer una nueva vida o volver a su hogar de origen una vez que las cosas se solucionen. Y es así como tenemos que atender este tema que de nueva cuenta nos hace ver todo lo que ocasiona una nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros a El Tablero. Voy como de costumbre con el licenciado Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a discutir sobre las movilizaciones de todos los refugiados, los cuales pues han suscitado por esta operación militar que se está llevando en suelo europeo, más concretamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, y cómo esto pues ha hecho que se vean decenas de personas provenientes de esta región afectada a suelo mexicano, muchos de ellos buscando una mejor vida de la que actualmente se encuentra en este país europeo, y sobre todo con las ilusiones de obtener una migración regularizada en suelo norteamericano. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre las movilizaciones que ya se han dado, las repercusiones legales al buscar asilo político y sobre todo cuáles son las posibilidades de estos inmigrantes en suelo mexicano. Bueno, y para tratar este tema nos acompaña con nosotros el día de hoy una persona que es especialista en el tema de migración y derechos humanos, que ha colaborado directamente con los órganos de gobierno en México para pues buscar alternativas una vez que estos migrantes pues no logran el anhelo del asilo político en Estados Unidos, que no es lo mismo que refugiado, pero más adelante puntualizaremos esa situación. Pero por lo pronto le agradezco que nos acompañe al señor José Pablo Rodríguez, quien se desempeña actualmente desde Ciudad de México tratando asuntos relacionados con el tema de migración. José Pablo, bienvenido al Tablero, gracias por conectarte con nosotros. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo al jefe Mando, a todo el público que nos está viendo y en especial a Fidel por invitarme aquí. Es un gran honor participar en el Tablero, este medio informativo sobre geopolítica que siempre nos tiene informados de manera independiente. Muy bien. José Pablo, comienzo preguntándote cómo ves en general el tema de esta nueva oleada de migrantes provenientes de Ucrania. Es alrededor de, todavía no llegamos a los miles, pero son cientos de personas, unas aproximadamente 200 familias que ya están en territorio mexicano, algunos directamente hacia la frontera en espera de un asilo político y otros que
ante por lo difícil que es conseguir un asilo político, pues ya están viendo la posibilidad de hacer nueva vida en territorio nacional. Sí, pues mira, este panorama, pues es algo normal. Lo digo normal porque no, ya se había visto, ya tiene años que está ocurriendo. Y no hablo por centroamericanos, haitianos, venezolanos o otros países del sur de América, sino que ha habido una migración por parte de ucranianos y rusos debido a las situaciones o las tensiones que ha habido entre esos dos países. Estamos hablando de que actualmente las cifras por parte del Instituto Nacional de Migración estima que este año hay alrededor de, por mes, lo que es de enero a febrero, ha habido unos 5,000 migrantes de Ucrania y el doble de rusos llegando a la nación, con las esperanzas de poder... Muy importante ese dato que nos das, José Pablo, y perdón que te interrumpa, porque precisamente es importante resaltar que también hay gente proveniente de Rusia que ante la situación, muchos de ellos del área fronteriza, que si bien no están sufriendo directamente los embates de la guerra, pues creo que a nadie le agrada salir a la calle y ver circular tanques, como vemos circulando carros chocolate acá en Baja California. Perdón por la comparación tan fumada, pero es más o menos lo que se vive. Y ante esa situación y ante el riesgo de un contraataque proveniente de Ucrania, pues optan por abandonar sus lugares de origen antes de que la situación se vuelva más crítica, ¿no? Sí, lo que a mí se me hace impresionante debido a la postura que ha tomado México sobre otorgar visas humanitarias, tan solo de toda la población que ha migrado más de 10,000 kilómetros de Ucrania, Rusia a México, solo de 28 han solicitado esa visa humanitaria. Los demás han tomado una ruta, se pudiera decir, migratoria más sofisticada, debido a que el Instituto Nacional de Migración ha reportado, al igual que la OIM, como los ucranianos, rusos tienen una economía más eficiente, más segura, sólida. Más sólida que nuestros hermanos en el sur y el centro de Latinoamérica, se rehúsan a agarrar el apoyo, a obtener el apoyo que les está otorgando el gobierno de México, y buscan ellos mismos hospedarse en un hotel, trasladarse desde Cancún a Ciudad de México en automóvil, que compran al llegar. Bueno, hubo el caso de un ucraniano en particular que estrenó el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tomó la ruta del Felipe Ángeles hasta Tijuana. Tijuana, y sí. Bueno, pues ahí vemos cómo se dan estos movimientos con el objetivo precisamente principalmente de obtener este famoso asilo político una vez llegando a la frontera, José Pablo. Sí, entonces es impresionante que pues esta nueva modalidad de migración, no la había visto antes hasta ahorita, después de investigar y analizar la situación, a diferencia de nuestros compatriotas o nuestros hermanos de Centroamérica que pasan un riesgo, o sea, un largo camino, un riesgoso camino hasta apostar sus vidas para poder llegar a Tijuana, a comparación de nuestros hermanos en Europa, que llegan pues de una forma más sofisticada, más fácil por su ventaja económica que tienen. Correcto. Bien, mientras hablamos a la audiencia, gracias a Edgar Escuta por conectarse. Armando, ¿qué te ha parecido en estos inicios el apoyo que ha recibido Estados Unidos por parte del gobierno mexicano desde el Servicio de Exteriores para ir albergando poco a poco ucranianos, ya sea que opten por asilarse en Estados Unidos o que una vez siendo rechazados, pues decidan hacer nueva vida en México? La situación de migración de todos estos ciudadanos ucranianos que se encuentran actualmente en suelo mexicano, pues es básicamente similar a la que se encontrarían otros migrantes de este mismo continente. Actualmente Estados Unidos, lo que viene siendo el mismo Departamento de Estado, ha expresado fuertemente su apoyo a la situación ucraniana. Sin embargo, no se ha establecido lo que es una solicitud especial
para recibir a los ucranianos en suelo norteamericano en cualquier tipo de estado, de migración. No se ha establecido un plan concreto, sin embargo, las estipulaciones que da este mismo instituto norteamericano, pues son las cuales pues pueden acceder lo que son estos migrantes ucranianos de una manera más celere, con un poco más de celeridad, la cual pues podría aplicar un migrante proveniente de un país como Haití o de otro país o de un país centroamericano, dada que pues como menciona José Pablo, pues la situación económica de estos mismos pues les permite pues acreditar una estabilidad económica. Inclusive estos mismos migrantes pues los cuales pues que pueden contener ingresos mucho más altos de los de cualquier ciudadano promedio, podía aplicar de una manera mucho más fácil, aplicando inclusive la visa de un inversionista, siendo el caso pues de muy unipersonal pues en esta comparación, pero es de una manera muy, pero muy sencilla el poder establecer las mismas diferencias pues que de la migración la cual actualmente estamos acostumbrados, con la cual pues provienen de este mismo suelo europeo. Así que la situación aquí en México para poder regularizarse de manera migratoria pues es una manera mucho más sencilla pues que la actual que se encuentra en suelo norteamericano, ya que nuestra misma ley de migración pues establece diferentes categorías las cuales los migrantes pueden acceder. Cabe recalcar que cada uno de ellos pues gozan con los mismos derechos que establece nuestra Constitución, al igual que los tratados internacionales a los cuales estamos suscritos. Así que, de cierta manera, el estar en suelo mexicano, pues les garantiza todos los derechos y al igual que obligaciones, las cuales estipula esta misma ley de migración, en las cuales pues estos mismos migrantes pueden gozar e inclusive establecerse de una manera en la cual pues puedan desarrollarse de una manera más, personal, agregándose a la economía personal. Muy bien. Ahora, José Pablo, tú que has estado de cerca, estuviste mucho tiempo ahí en Baja California, teniendo contacto con estas personas en la famosa garita del Chaparral en Tijuana. ¿Tienes información de cómo se da esto? Me explico. ¿Hay algún acuerdo explícito por parte de autoridades estadounidenses para contener a los migrantes que aspiran a asilo político? Les dice, espérame tantito en lo que atiendo, te doy 180 días, permanece en México mientras. ¿Cómo se da este fenómeno? Sí, pues ha sido desde mi experiencia que estuve en la Subsecretaría de Asuntos Migratorios en el 2021, cuando yo pertenecía todavía a la Subsecretaría de Enlace con Organismos de la Sociedad Civil. Se fusiona esta Subsecretaría de Asuntos Migratorios en abril 2021, y es cuando empezamos a tocar los temas de migración, donde empezamos a notar y en donde empieza a surgir desde el 2020, a finales del 2020, esto que se le llama el título 42. Entonces, expulsan a los migrantes de Estados Unidos, los mandan a México y les dicen quédate en México, el programa Quédate en México, para resolver el tema de su asilo o refugio. En cuanto al Chaparral, no hay nada explícito, nada escrito. Alguna vez, hasta ahorita no lo sé si lo haya, bueno, sé que ya desalojaron el Chaparral, no sé si hubo algún acuerdo, pero fue un tema muy difícil debido a que las familias, las personas que se encontraban en el Chaparral, tenían la esperanza de no moverse de ahí para que así les haga caso el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí puedo comentar es que una vez hubo una reunión con la ACNUR, hubo una reunión por parte del gobierno federal y gobierno del estado por medio de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, en el cual sí nos comentó la representante del consulado de que pues ahorita no iba a haber, al menos en ese entonces, no iba a haber ningún movimiento. El Congreso de Estados Unidos ahorita no está tocando esos temas y que sí va para largo, como decimos coloquialmente, sí va para largo el tema de proporcionar asilo o refugio para migrantes de Centroamérica, y que al estar ahí establecidos en el Chaparral no les iba a dar ninguna ventaja. Muy bien. Ahora, José Pablo, hay un tema que me parece muy polémico,
que de hecho por eso es que hacemos este programa en particular. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación, o más bien lamentó el hecho de que el gobierno estadounidense haya prestado atención especial a los migrantes ucranianos y desatendido la situación de los migrantes centroamericanos. Y aquí hay muchas cuestiones a tratar, es decir, me parece que una situación de guerra siempre debe tener un estatus especial. Lo mismo ocurrió con las personas de Afganistán, que por su religión tienden a ser más discretas o no les gusta aparecer en los medios de comunicación, por ello que hayamos tenido a la fecha muy poca información sobre cómo se dio la migración de personas de Afganistán en México. Por otra parte, pues siempre hay estigmas que ningún miembro del gobierno, ni de México, ni de Estados Unidos, me parece, van a hablar abiertamente, pero sabemos que hay un estigma por qué tipo de persona puede ser alguien proveniente de Centroamérica o de Haití en relación a una persona desde Ucrania. Entonces, te pregunto, ¿qué te parece esta situación? Si debe haber un estatus especial a una persona que es refugiado de guerra, y pues cómo tratar de mediar esta parte para que haya un piso parejo para que las personas puedan aspirar a adquirir un asilo, ya sea en Estados Unidos o en México. Sí, pues fíjate, es una pregunta muy delicada, el comparar, pues, una situación de guerra con entre dos países, un conflicto entre dos países, y una persona tratando de huir de un conflicto que no buscan, al igual que en un país como lo que somos nosotros y lo que es todo Latinoamérica, que su propio país está causando la violencia o no tener las oportunidades para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, lo que los obliga a desplazarse a otros países vecinos, por su mayoría a Estados Unidos, para perseguir ese sueño americano. Pero la situación sí es un poco, se pudiera decir, no puedo decirlo de otra forma, o verlo de otra forma más que discriminatoria, usando esa palabra igual, porque yo también fui migrante en Estados Unidos, y sí se vio una tensión al momento de que llegas con un agente de migración, te cuestiona por qué quieres pertenecer ahí, te hacen todo un background check, a lo mejor te toca a un buen oficial de migración, a lo mejor te toca, pues, como en mi caso, una persona que sí fue medio racista. Entonces, y también pues los temas políticos y las hermandades que hay entre las naciones. Por ejemplo, en Ucrania, pues es un país estratégico para Estados Unidos y para la OTAN, que creo que es algo que pues le está agilizando el proceso de refugiado a los ucranianos, que a comparación de nuestros hermanos centroamericanos. Y pues yo creo que la situación de guerra es algo que también pues no sé exactamente si eso, la guerra es lo que le da una prioridad más que la guerra interna de un país como lo que es Honduras El Salvador. Jefe Mando, ¿a ti qué te parece este debate? Es decir, ¿tiene más peso una guerra que una situación de violencia por pandillas, como es el caso de Centroamérica, o de rezago social, como es el caso de Haití? Y si esto puede condicionar el asilo político o la calidad de refugiado, que insisto, hay ciertas diferencias que me gustaría que nos expliques. Actualmente la ley es muy explícita en ese tipo de situaciones. Sin duda, en varias circunstancias históricas, pues ha habido un precedente en el cual, pues marca cómo recibir, en este caso, a las ciertas poblaciones que se encuentran afectadas por diversas circunstancias, concretamente en casos de guerra, y cómo por ende se ha visto una migración pues masiva o mucho más agilizada en nuestro suelo mexicano. Y no vamos a olvidar lo que pasó en la misma situación de España, con la situación de la guerra de Franco, cómo fue este flujo de migrantes por parte de España en suelo mexicano. Circunstancias como esta pues marcan precedentes en los cuales pues se podría establecer un marco jurídico el cual podría proporcionar
una mayor agilización en en el mismo transporte y sobre todo que esa migración, perdón que te migrantes. interrumpa Armando, esa migración, producto de esa migración es que tuvimos el presidente que tuvimos en el año 2000, para que vean cómo influye los flujos migratorios. Sin duda, México es un país el cual pues goza de mucha diversidad en cuestión de diferentes personas, en las cuales pues vienen de diferentes partes del mundo en el transcurso de los últimos años. Es por eso mismo que tenemos comunidades muy fuertes aquí en México que representan grandes sectores económicos inclusive en nuestro país. Pero volviendo al tema en lo que viene siendo pues el estatus, el cual puede adquirir cualquier tipo de migrante, en el caso específico sobre el conflicto que actualmente nos encontramos en materia de un estado, el cual pues está siendo el beligrante, en este caso siendo Rusia y recibiendo ese tipo de migrantes, y en el otro caso pues siendo el país, el cual pues se encuentra siendo afectado directamente por una ocupación territorial por parte de un ejército, cómo esos mismos pues se tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro del suelo mexicano. Así que, dado las circunstancias en las cuales pues se encuentran actualmente, nuestra misma Secretaría de Relaciones Exteriores pues no ha establecido un marco para diferenciar lo que son las mismas conductas o los mismos trámites los cuales pues se tienen que hacer por parte de estos mismos ciudadanos, ya sean rusos o ucranianos. Ya no haciendo énfasis en lo que viene siendo pues la misma situación migratoria que pudieran acceder los mismos ucranianos en suelo norteamericano, pues es un proceso muy diferente al cual pues se encuentra aquí en México, ya que pues se podría establecer lo que viene siendo el mismo peligro o el mismo asilo político el cual podrían solicitar, pero como hizo mucho hincapié José Pablo, pues dadas las mismas reglamentaciones que se han dado en los últimos años en materia migratoria, ya sea por la administración Biden, al igual que por la administración Trump, pues ha habido un rezago mucho más evidente en la misma tramitación de esto mismo, teniendo ciertas regulaciones las cuales inclusive impiden que durante la solicitud de esto mismo pues tengan que estar en un suelo ajeno al norteamericano para poder regularizar su misma condición migratoria. Así que la situación actualmente no ha establecido parámetros específicos para este tipo de migrantes ucranianos, ya sea por el lado norteamericano ni por el lado mexicano. Que, por cierto, ya ha habido rechazo de solicitudes de ucranianos para mediar las cosas, ¿no? Aquí no insistimos, tratamos de ser lo más plurales, objetivos e independientes, y es bueno resaltarlo porque hay gente que piensa que en automático se las van a dar, y no es así. Hay una serie de condiciones, este famoso artículo o título 42 que determina la capacidad de un agente para rechazar la solicitud, misma que después tiene que pasar por un juez y que actualmente se busca, o la reciente iniciativa del gobierno de Joe Biden busca agilizar ese trámite de 180 días, es decir, 6 meses, a 60 días. Asimismo, también modifica algunos aspectos acerca de qué tanto poder de decisión tiene el agente de migración, como el caso del juez, que es quien da el veredicto final a dicha solicitud. José Pablo, ¿qué te parece o qué conclusión puedes sacar de esta situación que actualmente se vive, donde pues particularmente esta ciudad fronteriza de Tijuana pues es quien tiene que pagar los platos rotos? Estamos a escasos 180 kilómetros de aquí, y pues ahora es lidiar con todo un conjunto de culturas, y sabemos que más de una persona pues va a ver con recelo esta migración, puesto que hay personas, insisto, de Centroamérica que llevan años luchando por ese derecho, y que ahora pues observa desde lejos cómo se va dando este nuevo flujo migratorio. Pues fíjate que yo pienso, más que nada, por mi experiencia y lo que he visto en Baja California, aunque somos un estado santuario, creo que vamos retrasados en el tema de migración, tanto en Baja California como en todo el país. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues a cada año, ha hecho una investigación que cada año se le va reduciendo el presupuesto al COMAR, que es la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados. Relativamente la ley de migración para la protección y derechos de migrantes es relativamente nueva, de 2020,
se necesita más recursos. Yo creo que se necesita invertir un poco más en los temas de migración, en el Instituto Nacional de Migración, para poder apoyar a estas personas migrantes, a nuestros propios. Y una colaboración binacional, ¿no? Porque me parece que así como invierten en reforzamiento de tropas, en muros o no muros, en centros de detención, que bueno, ese es otro tema bastante polémico en cuanto a migración se refiere, pues también habría que inversión, ¿no? O sea, si le están dando esta política que textualmente se llama Quédate en México, pues entonces que le den recursos y elementos a México para poder contener a esos migrantes que quieren mantener de alguna manera alejados antes de estudiar su caso, ¿no? Sí, un recurso por parte también de Estados Unidos, que es el que, desafortunadamente, pues es el que nos, pues puede decirse como que el que nos condiciona a que mantengamos un control migratorio desde la frontera sur, pero con esta nueva cuestión, de migrantes rusos y ucranianos, que la política, como lo acaba de mencionar nuestro compañero Armando, pues desde que tocan suelo mexicano tienen los mismos derechos y obligaciones. Entonces, también las políticas de Estados Unidos establece que debido a ciertas circunstancias no pueden regresar a los migrantes a sus países de origen. Esto sería Ucrania y Rusia. Entonces, para mejorar la situación, yo creo que invertir en recursos, buscar una copartición binacional por parte de Estados Unidos, para mejorar la situación de los migrantes, el flujo migratorio, más apoyo a albergues de asociaciones civiles que son los que verdaderamente apoyan en esta situación para que no haya desplazamiento, no haya campamentos como lo que fue el Chaparral, desafortunadamente una situación muy problemática en la frontera y en la garita de Tijuana y San Isidro. De acuerdo. Hay otro tema que va relacionado, y en este caso, si traigo esta camiseta, es porque, bien, hoy juegan México y Honduras, pero vale la pena resaltar el tema del fútbol, porque, insisto, hay una relación estrecha con la geopolítica. Y mucha gente que vive en Honduras, que vive en Estados Unidos o que vive en México, todo ese conjunto de historias de familia relacionadas con migración muchas veces busca descargarlas en un tema en un fenómeno social como es este deporte, y por ello que se tome tan en serio cuando hay un enfrentamiento en México. Lo mismo sucede cuando México enfrenta a Estados Unidos, miles de historias que hay detrás de ese muro, y que bueno, desafortunadamente otro tema relacionado es la cuestión de las extorsiones, ¿no? Existen elementos del Instituto Nacional de Migración. Muchas de las tareas de migración se le han adjudicado a la Guardia Nacional, y será interesante ver cómo se le da un libre tránsito o se protege a esta nueva oleada de migrantes provenientes de Rusia y de Ucrania, pero pues no hay que dejar de lado la migración que ya se tenía y que se ha desatendido, y que muchos de ellos han sido víctimas de extorsión. Y en este caso no sé qué conclusión podría sacar, jefe Mando. La situación migratoria en México es sin duda un tema muy importante en la agenda de seguridad nacional estadounidense. Y lo digo de tal manera porque nosotros vemos pasar lo que es el flujo y el reflujo migratorio que va a Estados Unidos y que regresa a Estados Unidos. Es por eso mismo que tiene que haber una relación bilateral muy, pero muy estrecha. Y no nomás en relación, sino también en materia económica, ya que actualmente los apoyos... Reflujo el que me va a dar si Joe Biden vuelve a decir que somos su patio frontal. La verdad es que simplemente en materia migratoria nos ven de tal manera y no nos dan los recursos necesarios para poder contener esto mismo. Tú acabas de mencionar un tema muy importante. Sí, es cierto que el Instituto Migratorio no es el que actualmente refuerza lo que viene siendo esos parámetros de seguridad en los puntos fronterizos para contener estas caravanas migratorias. Es ahí que tiene que ver esta intervención por parte de esta nueva creada Guardia Nacional, la cual pues tiene como una de sus facultades pues es salvaguardar lo que viene siendo la estabilidad de seguridad en suelo mexicano. Así que ese tipo de actitudes en las cuales pues se han llevado entre los migrantes y la Guardia Nacional pues han llevado a cabo pues que hayan inclusive agresiones.
sin duda, son áreas de oportunidad en la cual el gobierno mexicano, el gobierno federal, pues tiene que poner mucho más hincapié y sobre todo pues tener una relación mucho más estrecha, no nomás con lo que viene siendo el mismo Instituto de Migración, sino inclusive con lo que vienen siendo los mismos organismos internacionales, los cuales pues pueden regular esto mismo, pues. Inclusive pues establecer lo que son parámetros de apoyo mayor económico para poder solventar lo que viene siendo lo que la necesidad de estos migrantes. Nuestra misma ley señala lo que viene siendo los mismos derechos que tienen estos migrantes al momento de ser susceptibles de algún delito, inclusive el derecho a un intérprete, el derecho a lo que viene siendo pues el resguardo de los mismos menores que se pueden ver involucrados en los mismos migrantes, pero lamentablemente del dicho o lo establecido en la ley a la aplicación, pues no a veces se puede dar de la mejor manera por la misma falta de recursos. Así que de cierta manera tiene que haber una mayor relación económica y sobre todo un plan conjunto, pues, para poder atacar todas esas problemáticas por el bien de los migrantes, ya que es una problemática pues que compartimos geográficamente con Estados Unidos. Totalmente. Y que bueno, nos faltó mencionar el uso político que a veces se le da tanto en partidos en México como por parte de los partidos en Estados Unidos. Que bueno, ese tema la verdad sí me da bastante reflujo. Entonces vamos a omitirlo, además de que ya estamos llegando a la media hora de programa, y agradeciendo a José Pablo que nos haya compartido su análisis puntual sobre este tema tan delicado. No, gracias a ustedes por la invitación al tablero, es un honor estar aquí y pues encantado de hablar más sobre este tema. Bueno, pues nos despedimos, jefe Mando. Aquí tienes tu casa cuando gustes compartir tu opinión. Ya sabes que eres muy bien apreciado y exhortamos a todos nuestros seguidores que nos sigan en sus redes sociales para que vean todos estos movimientos tan complejos en este tablero geopolítico y sobre todo que se interesen en lo que está pasando no nomás en México, sino en el mundo. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos. Sigan nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify. Esto fue El Tablero. Nos vemos la próxima.